Hola chicos, buenas noches. Entonces vamos a empezar con la clase que les voy a enviar, la grabación. Y el día de hoy nos toca avanzar los arcanos. Va a ser una clase muy introductoria de los arcanos porque ya a la siguiente vamos a avanzar a arquenos, alquinos y nos vamos a meter específicamente a reacciones, ya que es lo que nos interesa. Bueno, en los tipos de hidrocarburos que podemos ver, tenemos varias familias, ¿ya? Existen en la familia de los hidrocarburos los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos son aquellas cadenas hidrocarbonadas en donde específicamente no existe aleaciones de dobles enlaces o en todo caso de anillos aromáticos acoplados a una cadena hidrocarbonada. Eso vamos a ir explicando mejor mediante vayamos avanzando. Fíjense, en los alifáticos tenemos los acíclicos, como les decía, no son cíclicos, pero tenemos los cíclicos, que son pueden ser los cicloalcanos o los cicloalquenos. Específicamente acá no entran los aromáticos, esos son los alifáticos. Pero otra familia de los hidrocarburos son ya también, en este caso, los aromáticos, que evidentemente son aquellos aromáticos los que cumplen la regla de Hooke. El benceno es un compuesto aromático y otros derivados del benceno, como el naftaleno, que vamos a ver después. Hay otros compuestos orgánicos que son oxigenados y otros nitrogenados. Esto sobre todo yo les estoy mostrando para que ustedes puedan ver el grupo de compuestos orgánicos que existen en toda la química orgánica, para que nosotros vayamos diferenciando entre qué compuestos se diferencian de aquellos otros, evidentemente, ¿por qué? Por su grupo funcional. Fíjense, aquí tenemos en los oxigenados los alcoholes, que evidentemente van a tener un grupo OH, los éteres, que van a tener solo un grupo O unidos a dos sustituyentes hidrocarburos, cetonas, que tienen un grupo CO, carbono doble enlace oxígeno, un aldehído que también tiene un grupo carbono doble enlace oxígeno, pero que está enlazado ese carbono a un hidrógeno, lo vamos a ver, ácidos carboxílicos y ésteres. Los grupos nitrogenados son aminas, amidas y nitrilos. Todos estos grupos funcionales lo vamos a ver ya en esta diapositiva. Fíjense, acá tenemos en el primer grupo funcional carbono doble enlace carbono. Eso significa que cuando tenemos un doble enlace carbono-carbono, el grupo funcional se lo llama alqueno. Cuando tenemos un carbono triple enlace carbono, tenemos un alquino. ¿Está bien? Eso ya habíamos visto en las anteriores clases, ya habíamos hablado de alcoholes, de alcanos, alquenos y alquinos, ¿no? Fíjense, su terminación es en eno, ino, bueno, eso está en inglés, pero es eno e ino, ¿no? Aquí está su estructura de Lewis, como lo que les había representado, si no me equivoco, la primera clase. Y bueno, fíjense, acá están los otros grupos funcionales que les había hablado. Los alcoholes, su grupo funcional característico es que tenga un grupo OH. Fíjense, el OH. Su terminación evidentemente dice en ol. Y la primera estructura que nos está mostrando es el metanol. Este es el metanol. Fíjense, aquí te dice el nombre del compuesto que nos está mostrando, el metanol. ¿Está bien? Los siguientes grupos funcionales son los halógenos. Fíjense, está representado por una X, pero que nosotros sabemos que los grupos halógenos son el flúor, el cloro, el yodo y el bromo, ¿verdad? Entonces su inicial es un halo, fíjense. Acá está específicamente la molécula que nos está dando es el clorometano, ¿no? Acá dice clorometano. Es un cloro unido a un grupo metil, a un CH3. Esas terminaciones de grupos metil, etil, lo vamos a ver un poquito después también. Fíjense, aquí también hablamos de los compuestos nitrogenados que habíamos visto en la primera diapositiva, y su característica es que tiene un enlace carbono-nitrógeno, simple. Un carbono, enlace, nitrógeno. Entonces estas son las aminas. Acá fíjense, nos está especificando evidentemente el nombre de la molécula que nos está mostrando, y esta es la etanamina. ¿Está bien? Fíjense, un grupo etil enlazado a un nitrógeno. ¿Está bien? Acá tenemos el grupo funcional del aldehído, lo que les decía, carbono doble enlace oxígeno, pero el carbono también está enlazado a un grupo hidrógeno. Entonces, cuando tenemos este grupo funcional COH, sabemos que es un aldehído.
la molécula es un aldehído, su terminación es al. ¿Está bien? Y fíjense, acá nos está mostrando ya una molécula de un aldehído y su nombre de esta, porque tiene dos carbonos, fíjense, un carbono y dos carbonos, entonces nos hace referencia a un etano, ¿no? Si hablamos de un alcano, ¿cuál sería el alcano que tiene dos carbonos? El etano. Pero en este caso, como es un aldehído, se lo llama etanal. ¿Por qué? Porque es un aldehído, fíjense, tiene COH, etanal. Muy bien. Vamos a seguir viendo los otros grupos funcionales. Acá están los que decía enlace CO, simplemente, donde no hay un hidrógeno asolado del carbono. Estas son las cetonas, de lo que ya les había hablado. Fíjense, las cetonas se caracterizan porque tienen el enlace doble carbono-oxígeno y que adyacentemente al carbono están enlazados dos grupos hidrocarburos, es decir, otros dos carbonos. ¿Saben? Fíjense, acá está ya una molécula específica de una cetona y esta te dice que es la 2-propanona. ¿Por qué propanona? Porque hace referencia al propano, que es el alcano más simple que conocemos, ¿no? De los hidrocarburos, propano. ¿Por qué? Porque tiene tres carbonos. Entonces, si estos tres carbonos tiene el grupo funcional carbono doble enlace oxígeno, nos hace referencia que estamos en presencia de una cetona. ¿Qué cetona es? Como tenemos tres carbonos, propano, y como es una cetona, propanona. Y el doble enlace carbono-oxígeno está en el carbono 2. Entonces, por eso lo llama 2-propanona. ¿Está bien? Vamos a avanzar un poquito de nomenclatura para que ya se vayan acostumbrando a nomenclaturas. El siguiente grupo funcional son los ácidos carboxílicos. ¿Cuál es la característica de estos compuestos orgánicos? Es que tienen, fíjense, la siguiente estructura. Carbono doble enlace oxígeno y adyacente al carbono, al lado del carbono, uno de sus enlaces es un grupo OH. Cuando tenemos este grupo funcional, nos hace referencia a que estamos en presencia de un ácido carboxílico. Aquí está un ácido carboxílico. Fíjense, nos da una estructura. Tenemos esta estructura de una molécula eh, con un grupo funcional de ácido carboxílico. Y si hacemos referencia al nombre, fíjense, tenemos dos carbonos, entonces tenemos que hablar de algo del etano, ¿verdad? Porque son dos carbonos, etano, uno de los alcanos más simples que podemos conocer, el alcano. Pero como es un ácido carboxílico, entonces lo vamos a llamar ácido etanoico, ácido etanoico. ¿Por qué etanoico? Porque estamos hablando de dos carbonos que hacen referencia al etano, como les decía. El siguiente grupo funcional son los ésteres. ¿Cuál es la característica de los ésteres? Que evidentemente que es un poco similar al del ácido carboxílico, pero fíjense que en vez de un hidrógeno tiene un carbono. Entonces solo tiene el grupo funcional C, bueno, carbono, doble enlace oxígeno y un enlace simple carbono-oxígeno. ¿Está bien? Entonces esto hace referencia a los ésteres. La molécula que vemos aquí es evidentemente referido. Aquí tiene una nomenclatura un poco especial porque se lo designa de la siguiente forma. Fíjense, a este grupo funcional lo vamos a llamar por dos partes bien definidas. ¿Está bien? Fíjense, aquí tenemos dos carbonos al lado izquierdo de mi molécula. Tenemos un grupo metil y el grupo funcional del que tanto habíamos hablado, carbono doble enlace oxígeno y carbono enlace simple oxígeno. Entonces, todo este grupo de la izquierda se lo llama inicialmente. ¿Está bien? Y entonces este hace referencia al etano. ¿Por qué? Porque tenemos dos carbonos. Entonces lo vamos a llamar eta de etano. Entonces lo vamos a llamar etanoato. Y el siguiente, bueno, el siguiente enlace es un metil. Entonces lo vamos a llamar etanoato de metilo. Así se los designa a los ésteres. ¿Ya? ¿Por qué etanoato? Porque fíjense, tenemos el grupo funcional C, bueno, carbono doble enlace oxígeno y carbono enlace simple oxígeno. Entonces, ese lado izquierdo del éster va a nombrarse primero. ¿Ya? Como tenemos dos carbonos, entonces etano. Entonces va a ser etanoato. ¿Ya? Si fueran tres carbonos, ¿qué sería? Propanoato. ¿Ya? Pero en este caso tenemos dos carbonos, entonces vamos a nombrar primero este grupo de la izquierda y lo vamos a llamar como etanoato, ¿ya? ¿Y cuál es el siguiente sustituyente al lado del enlace simple carbono-oxígeno? Es un metil, entonces va a ser etanoato de metilo. ¿Qué pasaría si en vez del metil estuviera un etil?
sería etanoato de etilo, porque aquí hay un etil como sustituyente, ya no un metil, como en este caso. Pero en esta molécula específicamente se le llama etanoato de metil. Así bien, entonces vamos a ir conociendo los dos últimos grupos funcionales. Fíjense que hay una amida. La característica es que también tiene el doble enlace carbono-oxígeno, pero en vez de un oxígeno ya también hay un nitrógeno. Estas son las amidas, ¿ya? Amidas, ¿por qué? Porque en vez de un oxígeno tiene un nitrógeno. Se los llama las amidas. Y en el mismo caso que los ésteres, fíjense, se lo llama a este grupo de la izquierda el, el el sustituyente correspondiente. Como estamos con dos carbonos, entonces vamos a hablar del etano, ¿verdad? Pero como es una amida, se le va a llamar etanamida. ¿Por qué? Porque ya directamente lo nombramos a la amina del nitrógeno en la nomenclatura, etanamida. ¿Está bien? Y los nitrilos, que son triple enlace carbono-nitrógeno, aquí tenemos una molécula específica que vamos a hablar del etano otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos dos carbonos que es específicamente como la terminación te dice nitrilo, entonces lo vamos a llamar etano nitrilo. Etano nitrilo, ¿por qué? Porque el grupo funcional de los nitrilos te dice que en la nomenclatura lo llames como terminación nitrilo. Etano nitrilo. ¿Qué pasaría si hubiera tres carbonos? Propano nitrilo. Cuatro carbonos, butano nitrilo. Así de simple. Esos son los grupos funcionales que ustedes tienen que conocer, sobre todo las primeras, ya, de los alcanos, alquenos, alcoholes, halógenos, aminas, cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. Es hasta ahí donde evidentemente ustedes tendrían que conocer muy bien, porque en función a qué molécula ustedes puedan ver, ya vamos a ir avanzando las reacciones químicas correspondientes. Ya, vamos a hablar un poquito más de los hidrocarburos alifáticos. Hay tres tipos de hidrocarburos alifáticos, que son los saturados, los no saturados y los otros no saturados, pero con triple enlace, los que ya habíamos hablado. Fíjense, como la primera clase les había hablado de los enlaces sp3. ¿Cuáles son los que tienen sp3? Los alcanos. Los sp2 significa que hay un doble enlace, entonces son los alquenos. Y los sp significa que hay un triple enlace carbono-carbono, entonces estamos hablando de los alquinos, ¿no? Aquí están sus dibujitos, fíjense, alcanos, alquenos y alquinos. Bueno, aquí están otra vez, vamos a hablar nuevamente de este tipo de hidrocarburos. Fíjense, aquí están los alcanos, alquenos y alquinos, que ya habíamos visto. Y la siguiente que vamos a ver son los aromáticos, lo que les había hablado de la regla de Huckel y demás. Este específicamente es el benceno. Este es un anillo cíclico de tres dobles enlaces con 6 carbonos, que se le conoce con el nombre de benceno, ¿ya? Y este como sustituyente, fíjense, el etilbenceno. ¿Por qué etilbenceno? Porque su sustituyente es un etil, CH2CH3. Aquí tenemos las formas de representar a las moléculas. Esta es su fórmula expandida, fíjense, con todos los hidrógenos. Ustedes saben que cada carbono puede formar 4 enlaces. Aquí está su forma expandida. Acá tenemos su forma condensada ya sin los hidrógenos con sus pares de electrones. Fíjense, solo simplemente se los escribe al ladito del carbono. Y aquí tenemos la estructura esquelética del hidrocarburo. Esta es más sencilla, ya les había hablado en que cada vértice se representa un carbono. Entonces, si tú haces referencia a esta estructura con esta, es la misma, solo que esta es más sencilla de dibujar, ¿no? Aquí ya la única diferencia es que en esta forma esquelética se sobreentiende los hidrógenos. ¿Está bien? Aquí ya no necesitas escribir los hidrógenos porque son aquellos enlaces que evidentemente se sobreentienden. Aquí solo te está mostrando cuántos carbonos tenemos, y si cada carbono tú sabes que forma 4 enlaces, entonces si falta un enlace en esta cadena, sabes que ese enlace es un hidrógeno. Entonces por eso se sobreentiende la, los enlaces de hidrógeno en la cadena esquelética, que es la más sencilla de dibujar. Entonces, hay las otras representaciones cíclicas, fíjense, su cadena es representativa con todos sus pares compartidos del carbono, pero la que en realidad se representa es esta, en forma de triangulito, que te está diciendo que hay 3 carbonos de forma cíclica. Acá, 4 carbonos de forma cíclica y así sucesivamente. No, aquí están con sus enlaces de hidrógeno.
Acá está lo que les estaba hablando de la forma de nombrar, o la que inicialmente habíamos hablado, de cómo se nombran a la cadena hidrocarbonada en función de cuántos carbonos tenga esa estructura. Fíjense, cuando solo tenemos un carbono, se lo denota como metano. Cuando tenemos dos, etano; tres, propano; cuatro, butano, y así. ¿Está bien? Lo más complicado que ustedes puedan llevar, yo creo que va a ser hasta el dodecano, hasta 12 carbonos en la cadena carbonada. ¿Está bien? Siempre se lo denota como la terminación ano en la raíz del nombre. Siempre va a estar esa terminación en los alcanos: metano, etano, propano, butano, pentano y demás. Su fórmula correspondiente es esta, donde N es el número de carbonos y los hidrógenos que van a estar presentes simplemente es 2N más 2. ¿Está bien? Si tú tienes solo tienes un carbono en tu cadena carbonada, entonces los hidrógenos simplemente van a ser 2 por 1, 2, más 2, 4. Entonces CH4. Esa es la forma de tú poder evidenciar cuántos hidrógenos tiene tu cadena carbonada. Y no necesitas contar uno por uno cuando estás en presencia de un alcano. ¿Está bien? Eh, Ahora vamos a hablar de esos grupos de terminaciones que estábamos hablando. Cuando nosotros tenemos alcanos ramificados, es decir, que hayan otros grupos fuera de la cadena principal, por así decirlo, lo vamos a llamar aquí, como dice, una cadena secundaria, se los reconoce como radicales o grupos externos. Ya, fíjese, lo vamos a mejor ver en la siguiente diapositiva. Acá está mejor. Cuando nosotros tenemos sustituyentes o cadenas secundarias, ya no se los llama con las terminaciones ano, ¿ya? Simplemente son radicales al kilo. Aquí está, radical al kilo. Y un metano, cuando es transformado por un sustituyente secundario, se le conoce como metilo, ¿ya? No sé si me voy a dejar entender esta parte. Fíjense, ¿cuál es el grupo metilo? El CH3. ¿Por qué un CH3? Porque fíjense, hay un palito aquí que te está denotando que es un enlace que evidentemente está unido a otro grupo, ¿no ve? Entonces se dice que este es un sustituyente metil. Ya, lo mismo, el etano también tiene sustituyente. Fíjense, CH3, CH2. Este es un grupo etil, porque un enlace no está enlazado directamente a un hidrógeno, sino que también está enlazado ya sea a un carbono, a un oxígeno o demás. ¿Está bien? Entonces, cada, cada estructura tiene su radical alquilo. Tenemos el metil, el etil, el propil o N-propilo, fíjense, N-propilo o grupo propil. Ahora, vamos a hablar también de otro tipo de nomenclaturas UPAC, que aquí, fíjense cuál es la diferencia de estos dos. Aquí tenemos tres carbonos, pero aquí también tenemos tres carbonos. Entonces tú podrías decir, ¿por qué lo llamas? ¿Por qué no mejor no lo llamas propil también a este? ¿Por qué? Porque fíjense, aquí el enlace que falta por compartir está en el carbono del centro. Entonces, esta estructura o esta cadena hidrocarbonada se lo conoce con otro nombre, y ese es el isopropil. ¿Por qué iso? Porque si tú divides en dos esta estructura, te vas a dar cuenta que es simétrica. CH3 a la izquierda, CH3 a la derecha. Entonces se lo llama como iso, ¿ya? Isopropil. En cambio el N-propilo, si lo divides a la mitad, evidentemente no van a ser los mismos, ¿no? Tienes un CH3, un CH2. Entonces no es lo mismo. Entonces el N-propilo y este es el isopropilo. ¿Está bien? Vamos a ir viendo un poquito más, vamos a ir entendiendo mejor eso después. Tenemos el iso también en el N-butilo. Cuando tenemos cuatro carbonos, fíjense, este es el N-butilo. ¿Cuál sería el isobutilo? Aquella molécula que cuando lo divides por la mitad, lo voy a dividir aquí, fíjense, aquí, vamos a tener CH3 a la izquierda, CH3 a la derecha. ¿Está bien? Cuando lo dividimos así. Entonces él es el isobutilo. También tenemos el sec-butilo cuando el par de electrones que está por enlazarse a otro grupo, que evidentemente no es un hidrógeno, esté en un carbono secundario, sec-butilo. Así se lo denota, sec-butilo.
porque el carbono es secundario. ¿Cuándo un carbono es secundario? Cuando ese carbono está enlazado únicamente a dos otros carbonos. Fíjense, este carbono está enlazado a un CH2, que es un carbono, y al otro lado arribita, fíjense, a un CH3, que también tiene un carbono. Entonces, no hay más carbonos, el otro enlace es un hidrógeno, entonces es un carbono secundario, sec-butilo. Y el terbutilo es aquel que está enlazado a tres carbonos, fíjense, carbono, 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 el terbutilo. ¿Está bien? Esos radicales alquilos tienen que conocerlos bien, ¿ya? Estas diapositivas les van a servir a ustedes para que logren repasar constantemente estos radicales alquilo. Ahora sí vamos a hablar de nomenclatura. Todo lo que hemos hablado ya antes de la cadena principal, la cadena secundaria, que se los conoce como metil, etil, propil, lo vamos a implementar en la nomenclatura ya de alcanos. ¿Está bien? Hay reglas que hay que seguir, que son muy sencillas. La regla número 1 te dice que debes determinar el número de carbonos de la cadena más larga. ¿Está bien? Debes tú evidenciar qué cadena de carbonos es la más larga para tú llamarla a esa tu principal. ¿Está bien? Si empiezas por aquí, como en el ejemplo, si te puedes fijar, empiezas con un carbono. Un carbono, 2, 3, 4. ¿Qué pasaría si te vas abajo? 5. Terminarías en 5 carbonos. ¿Está bien? Tu cadena principal, digamos, 5 carbonos. Pero ¿qué pasa si sigues hacia la izquierda? 5, 6, 7 y 8. Entonces tienes 8 carbonos en este lado. Entonces esa va a ser tu cadena principal. Por tanto, ¿cuál es tu sustituyente que tienes? ¿Cuál es tu otra cadena secundaria que tienes? En este caso va a ser el grupo metil. ¿Está bien? Y ya está. Fíjense, es un CH3. No es un CH4, no es un metano. Es un CH3. ¿Qué dijimos que era el CH3? Un radical alquil. ¿Cuál es ese nombre de este radical alquil específicamente? Un metil. ¿Ya? Entonces, para ir avanzando un poquito más, ¿cómo se llama esta molécula? Tiene un sustituyente en el carbono 4, entonces se lo llama así, fíjense. Empiezas con el número del carbono en el cual existe el sustituyente, que es el 4, porque estamos en el carbono 4, guión, ¿cuál es el sustituyente? Dijimos que era un metil. 4-metil, ¿y cuál es el nombre de toda la cadena carbonada principal? 8 carbonos, octano. 8 carbonos, está bien, es un octano, es un alcano de terminación ano. Entonces, 4-metil octano. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, aquí hay otro ejemplo. De la misma forma, tienes que evidenciar la cadena más larga. Fíjense, empezamos desde acá. 1, 2, 3, subimos arriba. 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. 8 carbonos. ¿Cuál es el sustituyente? CH2, CH3. ¿Qué dijimos que era eso? No era etano, es etil. El sustituyente etil. ¿Y ese sustituyente en qué carbono está? En el carbono 4 de la cadena carbonada principal. Entonces va a ser 4 el nombre del sustituyente, etil, como es un alcano y hay 8 carbonos, octano. Perfecto. Y así sucesivamente los demás ejemplos. En la siguiente regla que debes seguir, primero ya sabes que tienes que escoger la cadena hidrocarbonada más larga. La siguiente es que debes nombrar a los grupos unidos a la cadena principal como alquilo, lo que ya les había explicado. La numeración de la cadena principal se les realiza de modo que al sustituyente se le asigne el localizador más bajo posible. Es decir, que la forma de enumerar, ya sea de arriba o de abajo, debe ser siempre empezando por la parte en donde el sustituyente se encuentre más cerca del inicio. ¿Está bien? Fíjense, un ejemplo es este. Acá. No vamos a empezar del lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque si empezamos de derecha a izquierda, estaríamos evidenciando que el grupo sustituyente estaría casi al final. Entonces lo que debes hacer es nombrarlo de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque el grupo metil está en el carbono 2 en este caso. Porque está relativamente más cerca al inicio. Entonces este va a ser el 2. ¿Cuál es el sustituyente? El metil. La cadena principal, 5 carbonos. Entonces pentano. Perfecto. Lo mismo aquí, fíjense. Aquí sí vamos a empezar de derecha a izquierda. Porque el sustituyente está en este caso en el carbono 3. ¿Qué pasaría si empezamos de izquierda a derecha?
el sustituyente estaría en el carbono 4. Si empezamos de aquí, vamos a estar en el carbono 1, en el carbono 2, en el carbono 3, en el carbono 4. Lo llamaríamos 4-etil, pero ya 4 está más lejos que 3, entonces prefiero llamarle 3-etil y la cadena carbonada más larga que es 6-hexano. 3-etil-hexano. Lo mismo acá, fíjense, el carbono 4 es el más cercano a un extremo, entonces lo llama 4-etil-octano. ¿Está bien? La siguiente regla es que cuando exista varios sustituyentes, se ordenan simplemente de forma alfabética. ¿Ya? Evidentemente, la letra E está más adelante que la letra M, entonces se va a llamar el primer sustituyente que se escribe es el etil, antes que el metil. Nada más, simplemente es eso. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la letra E está más adelante en el abecedario que la letra M. Simplemente son reglas que se hacen, ¿no? Pero al final de cuentas, si en tu examen tú pones 3-metil, 4-etil, no importa, ¿ya? Porque lo estás, de la misma forma vas a llegar a la misma representación de la molécula. Así que no va a haber ningún tipo de problema, ¿ya? Eso no es una regla tan drástica que debes cumplir, pero si lo haces, mejor, ¿no? Primero los etil antes que los metil, ¿está bien? La siguiente regla, si al numerar en la regla número 4, si al numerar en ambas direcciones se obtienen los mismos localizadores, se asigna el localizador más bajo al sustituyente que va primero en el orden alfabético. Lo mismo, fíjense, si de izquierda a derecha tenemos los mismos sustituyentes, este es el mejor ejemplo, más sencillo, fíjense, ponemos un halógeno en el 2 y un halógeno en el 2 si empezamos de derecha a izquierda, ¿está bien? Entonces, ¿cuál se va a nombrar primero? En este caso, el B, que es bromo. ¿Está bien? Bromo. Entonces lo vamos a nombrar la cadena de izquierda a derecha. 1, 2. ¿Por qué? Porque el bromo está, la letra B está primero en el alfabeto. Entonces lo vamos a llamar 2 bromo y recién el cloro. 4 cloro pentano. Simplemente tampoco es verídico. ¿Está bien? No es una afirmación que debas cumplir con rigidez. Las primeras tres reglas eran las más importantes. La regla número 5 te dice que si dos o más cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes. Simplemente que si tienes una cadena que es la cadena principal que se puede hallar de dos formas, como en este caso, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o en este caso 1, 2, 3, 4, 5, como en este caso, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí te están dando los dos ejemplos en la misma molécula. La puedes nombrar toda esta, la de arriba, o la de abajo. ¿No ve? En estos dos ejemplos, fíjese, la que está escrita en rojo es la cadena principal. Pero ¿cuál va a ser la verídica? La que tenga más sustituyentes. En este caso es la de la izquierda, esta de acá. ¿Por qué? Porque tiene un sustituyente etil y un sustituyente metil. Mientras que esta solo tiene un sustituyente, que es el isopropil. Fíjense, son tres carbonos y en el carbono del medio está el enlace. Entonces es el isopropil, que habíamos hablado arriba en una de las primeras diapositivas. Y en la regla número 6, si no me equivoco, es la última, existen algún tipo de sustituyentes que son aceptados con el nombre UPAC, como les había mencionado, del TER, ISO, el SEC. Fíjense, aquí ya nos está hablando. Tú puedes nombrarlo como isopropil, este radical alquilo, como terbutil, este radical alquilo, como isobutil, este radical alquilo, y como secbutil, este radical alquilo. Lo que les había hablado en las primeras diapositivas. Puedes nombrarlos así en el nombre UPAC de la molécula. Bien, aquí está el resumen de todo lo que habíamos hablado. Las principales reglas: buscar la cadena más larga, buscar y nombrar todos los grupos alquilo unidos a ella, es decir, los sustituyentes correspondientes, numerar toda la cadena y nombrar el alcano utilizando el nombre del hidrocarburo, ya sea pentano, hexano, depende del número de carbonos que tenga la cadena carbonada más larga, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que realmente nos va a interesar. Una vez que tú conozcas la nomenclatura de los alcanos, ahora sí puedes inmiscuirte un poquito a las reacciones de
estos compuestos orgánicos. Entonces, una de las primeras reacciones que vamos a ver son las halogenaciones, ¿ya? Que simplemente es la reacción de un alcano con, bueno, en presencia de un halógeno bimolecular, que en este caso es el cloro 2, en presencia de rayo ultravioleta, ¿ya? Que se lo conoce como HB o se lo representa como HB en las reacciones químicas. Les voy a mostrar ahorita. Aquí está. Fíjense. Bueno, aquí te lo está diciendo lo que yo les acabo de decir. La ruptura está inducida por calor o la luz ultravioleta. Aquí está, el HB, lo que les decía. ¿Está bien? Cuando ustedes vean HB significa que la reacción está ocurriendo por un catalizador. ¿Y cuál es ese catalizador? Es la radiación ultravioleta. ¿Está bien? Entonces, fíjense, aquí les voy a yo enseñar el mecanismo de reacción. Aquí tenemos el metano, un alcano cualquiera, que en presencia de cloro 2, fíjense, primero existe una ruptura en donde la molécula bimolecular bueno, se origina por medio de una ruptura homolítica. ¿Por qué se dice homolítica? Porque cada átomo respeta sus electrones libres en su capa de valencia. Fíjense, como tenemos en el enlace compartido cloro-cloro, se rompe el enlace cloro-cloro de tal forma que cada cloro o que cada átomo se queda con todos sus electrones iniciales. Esa es una ruptura homolítica, ¿ya? Fíjense, después de esta ruptura con luz ultravioleta, el cloro está con sus 7 electrones de su capa de valencia y el otro también está con sus 7 electrones de su capa de valencia. Entonces, en un primer paso ocurre que uno de los cloros que está con sus 7 electrones de su capa de valencia genera una ruptura de la misma forma homolítica en donde inicialmente este cloro se queda con el hidrógeno. El hidrógeno, al tener una ruptura homolítica en el metano, también se queda con su único electrón que tiene. Entonces, como tiene un único electrón, lo comparte con el único electrón del cloro que tiene libre, de los 7 que tenía. Entonces se forma inicialmente el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Y por tanto tienes un radical. Primero, el radical metil. ¿Por qué se lo llama radical? Porque tienes un carbono con un único electrón libre para formar el enlace, como lo habíamos visto ya arriba. En la siguiente etapa, nuevamente otra molécula de cloro, en este caso cloro 2, se genera otra vez una ruptura homolítica en donde en este caso uno de los cloros va a compartir su electrón libre con este caso el radical metilo que se ha formado en la primera etapa, y de esa forma tienes estos compuestos que ya lo habíamos hablado con su grupo funcional X, que era un halógeno. ¿Está bien? Y se los nombraba como clorometano, bromometano, fluorometano, yodometano, dependiendo del X del cual estábamos hablando. ¿Está bien? Lo que habíamos hablado en la segunda diapositiva, si no me equivoco. Entonces, de esa forma se generan los halógenos a partir de alcanos. En la finalización de esta estructura, fíjense, después de tener el radical se forman los halógenos, y aquí te dice que en la reacción terminal pasa que producen menos intermediarios, es decir, menos radicales de los que son consumidos. ¿Está bien? Fíjense, como les había dicho, se forman muchos radicales. Entonces, en estos radicales puede haber varias reacciones secundarias. Fíjense, cuando tenemos estos radicales que habíamos formado en la segunda etapa, podemos tener generación de etano. ¿Está bien? Estos son intermediarios que se generan, pero lo que a nosotros nos está interesando es la formación del halógeno. No les voy a complicar mucho con esto, pero lo que sí nos interesa es la formación del halógeno. ¿Está bien? El halógeno. Sí puede haber reacciones intermediarias con estos grupos radicales, pero que ahorita no nos interesa, ¿verdad? Solo nos interesa cómo se forman los halógenos a partir de alcanos. Aquí está, un ejemplo sencillo, pero aquí con otra pregunta que te dice qué isómeros predominan en una reacción de halogenación. Es decir, que no va a ser lo mismo que cuando tú generes el halógeno en este hidrógeno de color rosadito o que en este color de hidrógeno azul. No va a ser lo mismo. Fíjense, si generas el halogenuro en este hidrógeno azul, vas a tener el 1-cloropropano, pero si lo generas en este hidrógeno vas a tener el 2-cloropropano. Entonces, ¿cuál es el isómero
que se va a formar en mayor magnitud. ¿Qué es un isómero? Son aquellas estructuras moleculares que evidentemente tienen la misma fórmula condensada, pero su posición en el espacio es diferente. Fíjense, este cloro está en el primer carbono, mientras que este cloro está en el segundo carbono. Entonces, ¿cuál va a estar en mayor magnitud o cuál se va a generar mejor en la reacción química? Entonces, hay dos factores que te están mencionando acá, que uno de los primeros factores se refiere a la estabilidad del radical que se forma. ¿Está bien? Fíjense, el radical ter-butil es el radical más estable que puedes tener, entonces se va a favorecer que el halógeno que se forme es el cloruro de ter-butilo, en este caso. ¿Por qué? Porque sí se va a formar este radical antes que este radical. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo acá, ¿cuál sería el halogenuro que se va a formar en mayor cantidad? ¿El 1-cloropropano o el 2-cloropropano? Evidentemente estamos viendo que el radical que se va a formar en mayor magnitud es el 2-cloropropano. Es este. ¿Por qué? Porque el radical que va a formar en realidad es el isopropil, este de aquí, que evidentemente va a ser mayor al N-propilo, a este de aquí, a este de aquí. ¿Está bien? Entonces se va a formar en mayor magnitud el 2-cloropropano. El siguiente, bueno, lo siguiente que puede afectar en la formación de qué halógeno en mayor proporción es la selectividad, el orden de reactividad. El más reactivo es el flúor, por consiguiente el cloro, bromo y yodo. Pero hay especificaciones donde te dice que la fluoración con flúor no es tan evidente, porque es, eh, es una reacción muy incontrolable y muy espontánea y muy exotérmica. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en laboratorio nunca usamos flúor para reacciones químicas. Y peor el yodo, ya, porque es una reacción incontrolable y muy desfavorable. Entonces, el flúor y el yodo no son halógenos que tú puedas usar con luz ultravioleta. Por tanto, se debate entre el cloro y el bromo. La cloración sí ocurre, una halogenación mediante cloro, pero la selectividad es lo que varía. Hay mucha baja selectividad. ¿A qué se refiere la selectividad? A que no vas a tener ya, es decir, no vas a poder obtener solo 2 cloropentanos, sino que también vas a tener 1 cloropentano y muchos más subproductos, por así decirlo. Entonces, la halogenación más favorable es la de bromación, ¿ya? Cuando tú veas esa competencia, tú vas a saber que la bromación, la formación de halógenos a partir de bromo, es el método más usual o más común utilizado en laboratorios. ¿Está bien? Ustedes van a ver que cuando practiquen en su laboratorio de orgánica 1 o orgánica 2, siempre se utilizan reactivos con bromo. Otro tipo de reacciones que podemos ver es la de presencia en aluminio, paladio o platino. Cuando nosotros tenemos un alqueno, fíjense, aquí tenemos un alqueno porque es un carbono, doble enlace carbono, en presencia de aluminio y paladio, fíjense, podemos llegar de acá, de izquierda a derecha, por medio de una hidrogenación o partiendo de un alcano, en este caso de arriba hacia abajo, fíjense, en presencia de oxígeno, no sé si han llevado introducción a los procesos, pero con oxígeno y un hidrocarburo tú generas una combustión, entonces tienes dióxido de carbono y agua, ¿está bien? Y cuando partes de un alcano para una halogenación, lo que habíamos estado viendo anteriormente, tienes el correspondiente halógeno, el haloalcano. Ya sabemos que esta X representa un cloro, un bromo, ¿está bien? Siempre se lo representa en función de luz ultravioleta. Es necesariamente tienes que poner luz ultravioleta. La hidrogenación catalítica, o como aquí lo llama, de alcanos o alquenos, perdón, alquenos o alquinos, se lo hace en presencia de hidrógeno 2, en presencia de platino, paladio o níquel. Cualquiera de estos tres puedes usar. ¿Saben? Platino, paladio o níquel en presencia de hidrógeno. Los de abajo son simplemente catalizadores. ¿Está bien? ¿Qué es lo que genera esta hidrogenación? Es una hidrogenación descontrolada. Es decir, que cuando tú partes de un alquino en presencia de hidrógeno y los catalizadores correspondientes, vas a llegar necesariamente a un alcano directamente. Y cuando tú
partes de un alqueno, también vas a llegar al alcano correspondiente, ¿ya? Es una reacción descontrolada, es decir, que no importa que tú partas de un alqueno o de un alquino, siempre vas a llegar al alcano. No hay la posibilidad de que tú partas de un alquino y en tu producto puedas tener un alqueno. No puedes controlar de esa forma la reacción. Cuando tú estás en presencia de hidrógeno 2, platino, paladio o níquel. ¿Está bien? Otro tipo de mecanismo de reacción son las reducciones de halogenuros de alquilo. Cuando tenemos un halogenuro de alquilo en presencia de tetrahidruro de litio y aluminio, fíjense, o en zinc y ácido clorhídrico, obtienes el alcano correspondiente. Es decir, existe la ruptura homolítica en el halogenuro. No vamos a tocar mucho los mecanismos de reacción de estos mecanismos de reducción, porque son bastante largos. ¿Está bien? Pero lo que tienen que saber es que cuando tú partes de un halógeno en presencia de este reactivo, que es el tetrahidruro de litio y aluminio, o también puedes partir de zinc en ácido clorhídrico, tú vas a obtener su alcano correspondiente. ¿Está bien? Solo tienes que saber que a partir de un halógeno puedes obtener un alcano. ¿De qué forma? Por una reducción con tetrahidruro de aluminio litio o zinc en ácido clorhídrico. También puedes obtener un alargamiento de la cadena. Fíjense, tú partes de un halogenuro en presencia de sodio. ¿Qué es lo que vas a ocasionar? Que dos moléculas de tu grupo R, que en este caso puede ser un grupo metil, puede ser un grupo etil, ¿se acuerdan? ¿No? Las primeras diapositivas que hemos avanzado, que representaba el R, es un hidrocarburo, es un radical alquilo, puede ser un metil, un etil, un propil, lo que sea, que está unido en este caso a un X, que en este caso es un halogenuro. Entonces, cuando nosotros, se llama esto síntesis de Wurtz, que en presencia de sodio metálico y un halogenuro, puedes tener el acoplamiento de dos grupos radicales. En este caso, si fuera un metil, tienes un metil unido a un metil, ya sería un etano. ¿Está bien? Puedes alargar la cadena hidrocarbonada. Tenemos otro tipo de reacciones. Esta es el reactivo de Grignard. Estas reacciones ya son específicamente reacciones de compuestos organometálicos, ¿ya? Un tipo de reacciones es la reacción de Grignard, ¿ya? ¿En qué se basa esta reacción de Grignard? Que cuando tú tienes un halogenuro, fíjense, este halogenuro específicamente es un yoduro de metilo, un yoduro de R. Puede ser etilo, propilo, ya sabemos, ¿no? Eso ya sabemos bien. Ya no tiene que haber dudas en este R. No puedes decir a estas alturas que es un R, porque ya sabemos que es un R. Entonces, cuando nosotros tenemos este halogenuro en presencia de magnesio, ¿ya? Cuando tenemos en presencia de magnesio, ¿qué ocurre? Fíjense, el magnesio, que es un compuesto organometálico, se acopla al halógeno, que en este caso es el yodo, y lo que ocasiona es que el grupo R, el grupo alquil, tenga una carga negativa. ¿Ya? Fíjense, el R está cargado negativamente. Eso es lo que genera. Tú sabes que inicialmente, por efecto inductivo y demás, el halogenuro era el que tenía la carga parcial negativa, ¿te acuerdas? ¿No? Y el grupo alquil era el que siempre tenía la carga parcial positiva. Cuando tú estás en presencia de magnesio, se invierten las cargas. El grupo alquil es el que en este caso ahora tiene la carga negativa y el magnesio tiene la carga positiva. ¿Para qué te sirve esta reacción? Fíjense, aquí ya tienes el reactivo de Grignard, que es el grupo alquil con magnesio y yodo, y como le habíamos dicho, este carbono es el que tiene la carga negativa, y ya este carbono ya no va a reaccionar como antes lo hacía, sino que este carbono es el que al estar cargado negativo va a actuar como una base. ¿Por qué como una base? Porque tiene una carga negativa que va a poder quitar un ion hidrógeno. ¿Se acuerdan los conceptos de ácidos y bases, no? Una base es aquella que capta un ion hidrógeno o que puede capturar un ion hidrógeno que no tiene sus pares de electrones. Entonces, fíjense, al capturar un ion hidrógeno que tienes, al final, como producto, un alcano. Entonces, recordando, ¿cómo puedes tener un alcano si tú tienes un halogenuro? Cuando tú tienes un halogenuro y quieres tener un alcano o su alcano correspondiente,
lo que tienes que hacer, tienes que decir, entonces puedo implementar un reactivo de Grignard. Entonces aplico magnesio en presencia de éter etílico, que es el solvente en este caso. Magnesio en éter etílico, vas a tener el reactivo de Grignard, que en presencia de agua o en medio acuoso obtienes el alcano correspondiente. Simplemente eso. Finalmente tenemos el reactivo de Corey-Haus, que también es un alargamiento de cadena como habíamos visto en la penúltima diapositiva, que en presencia de un halógeno y litio tenemos este alquil litio, R-litio, en una primera etapa, que en una segunda etapa el alquil litio en presencia de yodo cúprico, fíjense, tenemos el dialquil cuprato de litio, este R2Q litio. ¿Está bien? Este mecanismo de reacción se los puede explicar, pero bien, lo primero que ustedes quiero que entiendan es cómo se puede generar la formación de alcanos. ¿Ya? Después de este alquil cuprato de litio, fíjense, acá tenemos el dialquil cuprato de litio, en presencia de otro halogenuro, cualquier otro halogenuro, por eso lo llama R2, porque puede ser cualquier tipo de otro halogenuro, generas un alargamiento de la cadena. Aquí está, el R1 que tenías inicialmente con otro R, que este R1 puede ser un metil, este R2 puede ser un etil. Entonces, al final logras acoplar a ambos grupos y tienes un alargamiento de la cadena. ¿Está bien? Simplemente es el halogenuro. ¿Cómo, a partir de un halogenuro, cómo puedes tener un alcano? ¿Cómo puedes sintetizar un alcano? Entonces, con la reacción de Corey-Haus, en presencia de litio, tienes un alquilitio inicialmente, que posteriormente lo tienes que hacer reaccionar con yoduro cúprico y vas a tener el dialquil cuprato de litio, que al final tienes que acoplar otro halogenuro X que tú quieras, cualquier grupo alquil que tú quieras enlazarlo al primer grupo alquil que tenías. En este caso lo he llamado R2X. Y al final, fíjense, tienes R1 enlazado a R2. Bueno, esas son todas las reacciones que pueden generar los alcanos o mediante las reacciones. Estas son las reacciones mediante las cuales, a partir de halogenuros, tú puedes obtener sus alcanos correspondientes. Y son aquellas reacciones que tienes que tener muy en cuenta o muy claros. Ya tienen que estar en tu mente a partir de este video. Tú tienes que saber cómo puedes generar un alcano, cómo puedes sintetizar un alcano, o a partir de un alcano, cuáles son las reacciones que puedes generar a partir de alcanos. Sabemos que ya podemos obtener halogenuros. A partir de halogenuros podemos llegar a alcanos. ¿Mediante quién? Reactivo de Grignard. Halogenuros, alcanos. ¿Está bien? Queremos alargar la cadena, entonces Corey-Haus. ¿Está bien? Esas son las principales tres reacciones que, unidos con la hidrogenación de alquenos y alquinos, en realidad serían cuatro reacciones que tú tienes que tener muy en cuenta para poder avanzar, en este caso, a alquenos. Y bueno, con esto terminaríamos esta clase y ya la siguiente clase vamos a avanzar un poco de alquenos y alquinos para entrar directamente a la resolución de exámenes ya de primer parcial.